Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, nos acercamos una vez más a ustedes con el propósito de invitarle para que pasemos un tiempo juntos estudiando las Sagradas Escrituras. Unos 27, 28 minutos analizando y estudiando las Sagradas Escrituras en plena comunión con el Espíritu Santo es de gran beneficio para cada ser humano que habita en esta tierra, porque definitivamente Dios ha hecho posible que el ser humano pueda ir entendiendo lo que es el misterio de la salvación. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria y la palabra de Dios así lo dice. En este día, cuando estamos haciendo la invitación a tener su Biblia en mano, su guía de estudio, estaremos viendo el tema La Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, la Iglesia Reveladora de la Sabiduría de Dios, y el texto que nos está sirviendo de base, de fundamento, lo encontramos en Efesios 3, 20 y 21. A aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Nuestro saludo cordial y afectuoso de siempre al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Muchas gracias, Pastor Scroggins, para usted, su esposa y el resto de su familia. También queremos saludar a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza. Este es un día también de mucha importancia y agradecemos a Dios que nos ha concedido ese gran privilegio. Por eso queremos invitarles a tener una palabra de oración. Bendito y eterno Padre, te damos gracias en este día porque nos concede el don de la vida. Y te rogamos, Padre, que podamos avanzar firmes en la fe, para que en aquel gran día, cuando Cristo Jesús levante su iglesia, entonces se pueda ver la huella tuya en nuestros corazones y que seamos levantados de este mundo para vivir contigo en el reino de los cielos. Que esa bendición alcance a todas las personas que escuchan esta emisora y que escuchan este tema en el día de hoy. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. En la palabra de Dios en la Biblia encontramos el modelo de iglesia. Ya hemos analizado aquí que Dios es el mismo Señor Jesucristo, es el fundamento de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia y la iglesia siempre constituye a ministros para que estén al frente de esa iglesia. Actualmente conocemos con el nombre de pastores. Algunas congregaciones reconocen también líderes religiosos, quizás con otros nombres. Lo cierto es que hay líderes religiosos que están al frente de la iglesia, y en la mayoría, por no decir en todas las iglesias, siempre hay una mención de que la iglesia tiene una misión. Esa misión es la predicación del evangelio, de esas buenas nuevas de salvación, y por eso en el día de hoy nosotros quisiéramos centralizar nuestro estudio en Efesios capítulo 3, los versículos del 7 al 13. Hoy estamos iniciando un tema de tanto interés que tiene que ver con la iglesia. Está llamada para revelar la sabiduría de Dios. Recuerden el término sabiduría, siempre nos gusta aplicarlo en términos espiritual, porque la sabiduría es lo que nos ayuda a actuar con equilibrio en términos humanos, y hoy es muy importante porque estaremos hablando sobre esto. La iglesia es reveladora de la sabiduría de Dios, y en Efesios capítulo 3, los versículos del 7 al 13, permítanos poner la parte inicial
conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios capítulo 3, los versículos 7 al 13, para hablar acerca de este tema tan importante, la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Tremendo tema el día de hoy, la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Es como nosotros podemos ver la siembra y la cosecha. Así que el evangelio se está sembrando y el evangelio entonces está dando como fruto una cosecha, que eso es la iglesia, es decir, todas las personas que van aceptando el evangelio y que están viviendo en el evangelio. Es la cosecha de Dios, es el resultado del evangelio que está siendo predicado en el mundo entero. Entonces esa iglesia es como el espejo, como la que revela la gloria, la sabiduría y el poder de Dios. Y eso es muy importante que podamos tenerlo en cuenta. Por eso la iglesia debe tener un testimonio coherente, un testimonio que esté acorde con los propósitos de Dios revelado en su santa palabra, porque ahora la iglesia representa ese fruto, ese resultado que Dios está labrando aquí en esta tierra. Es como una persona, un alfarero que está labrando una pieza para que esa pieza ahora sea puesta en la sala del rey. Por lo tanto, el Señor está puliendo su iglesia, está llamando a su iglesia, está purificando su iglesia, porque muy pronto la va a presentar en el reino de los cielos a todas las personas que viven allí. Entonces, el texto de hoy, o la lección de hoy, tiene un versículo que ya usted leyó, pastor, Efesios 3, del 7 al 13, y nos hacen una pregunta. ¿Qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios ahí en su iglesia? O sea, de Dios y de las acciones de Dios. Por lo tanto, lo primero que vemos aquí es que él, o Pablo, fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Es decir, que esa es una acción muy importante de Dios. De tal manera que Dios llama dirigentes, y el apóstol Pablo está asegurando que él fue constituido ministro no porque él eligió serlo, sino que Dios fue que lo llamó y lo constituyó en ministro. Y eso es muy importante porque Dios actúa en su iglesia, no solamente levanta la iglesia, sino también que provee los dirigentes de la iglesia. Y esto nos da una nota muy importante, señores. En todas las esferas, tanto en el área dirigencial como lo que tienen que ver los miembros de la iglesia, a veces se discute si Dios llamó o no llamó, y algunas personas ponen en tela de juicio el llamado de Dios hacia otra persona. Repito, tanto en el área ministerial como en el área misma del miembro de iglesia hay personas que cuestionan y viven investigando. El apóstol Pablo era un hombre muy cuestionado, porque como habíamos dicho en algunas lecciones, algunos ministros sentían, o algunos hermanos sentían, que siendo un hombre perseguidor, ¿cómo es posible que no estuvo presente dentro de los discípulos originales de Cristo y ahora
viene diciendo que Dios le llamó. El apóstol Pablo tenía la seguridad de llamado. Y cada creyente en la vida, independientemente de la opinión que pueda tener otra persona acerca de su llamado, usted tiene que fortalecer su fe y saber que Dios le llamó, y ese es un punto muy importante. La seguridad del llamado que el apóstol Pablo tiene, y por eso lo plasma aquí en este escrito que al inicio estábamos compartiendo con ustedes de Efesios 3, del 7 al 13. Correcto, y nosotros necesitamos darle seguimiento a Dios y a las acciones de Dios en su iglesia para que no nos perdamos, porque nosotros tenemos pensamientos, y los pensamientos nuestros es posible que estén muy alejados de los pensamientos de Dios. Yo recuerdo, Pastor Scrogin, cuando el pastor Suero me presentó, el pastor Diógenes Suero, me presentó por primera vez en la... Ha llovido un poquito de eso, pero sí recordamos al pastor. Sí. Unos cuantos aguaceros han caído. Ajá. Y yo tenía 20 y pico de años cuando me llevaron allí. Y entonces hubo una hermana que dijo, nos trajeron un niño a dirigir la iglesia ahora. Ya. Es decir, que las expectativas de ella estaban centradas en un adulto, ¿verdad? Muy altas en un adulto. Exactamente. Y de hecho, muchas personas creen como que el evangelio funciona solamente en los adultos. Y hago un llamado a los hermanos a pensar distinto, porque Dios llama a los niños. De hecho, en la Biblia presenta una oportunidad que Dios llamó a un niño para ser rey. Y de hecho, muchas cantidades de jóvenes están ahí, dicho en la Biblia, que Dios los llamó. Por ejemplo, Isaías era una persona joven, Daniel y los otros compañeros eran jóvenes. Y entonces Dios está llamando a todo el mundo, a los adultos, a los jóvenes, a los niños. Y entonces la acción de Dios es muy importante que nosotros la sigamos en la Biblia. De hecho, yo creé a partir de ese asunto que la hermana dijo, porque ella me lo dijo de manera personal, me dijo, pastor, cuando usted lo presentaron aquí, yo dije, nos trajeron un niño a dirigir la iglesia. Y de ahí entonces yo saqué como una frase: a un pastor no le mire la cabeza para ver si tiene canas, chequele las rodillas para ver si ora. Sí. ¿Se da cuenta? Sí. Porque si nosotros lo juzgamos por las canas, y entonces podemos pensar que el adulto, ¿verdad? Ya que tiene muchas canas, que es adulto y que se ve muy grande, pero si esa persona no ora ni depende de Dios, entonces no funciona en la iglesia. Porque ahí existe también un equilibrio. Esa persona que han pasado mucho tiempo dirigiendo la iglesia, y que por supuesto, si se han mantenido mucho tiempo al frente de la iglesia, son personas que han estado orando mucho, como usted dice, y un joven también puede hacerlo. Correcto. Yo quisiera hacerle la pregunta, creo que no es complicada, por eso para que interaccionemos en base a esa pregunta. En el Nuevo Testamento, ¿cuál piensa usted, o para usted mayormente, cuál podría ser en términos intelectuales el autor más capacitado? Bueno, si sacamos a Cristo, ¿verdad? Si sacamos a Cristo. Estoy hablando de los escritores. Sí, si sacamos a Cristo, entonces del Nuevo Testamento tenemos que poner a Pablo. Pero Pablo era un hombre que estaba tan consciente de su pequeñez delante de Cristo, que él mismo escribió ahí en Efesios 3. Y ya lo hemos dicho, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada su gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo pues se consideraba ante ese llamado como un niño que necesitaba aprender cada día de nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de su intensa preparación en términos académicos, reconocía su pequeñez en términos de dirección de iglesia y del crecimiento que tenía que producir en su vida de Cristo Jesús. Por eso, el apóstol Pablo es muy cuidadoso en sus escritos. Primero, se asegura de su llamado, ¿sí? Ese llamado viene de parte de Dios. Y luego, yo soy el más pequeño entre los santos. Lo que está diciendo de manera muy, muy significativa, estoy en un proceso de crecimiento, de aprender para poder interactuar con todos ustedes. Y que el grande es Dios. Nosotros los seres humanos somos pequeños y debemos considerarnos así todo el tiempo. La segunda cosa que presenta aquí el texto sobre las acciones de Dios en su iglesia es que esa designación de Pablo está acorde con la operación del poder de Dios.
Es decir, que no está fuera de las acciones de Dios. Y por eso ya hemos dicho que nosotros necesitamos darle seguimiento a Dios y a sus acciones, y no solamente decidir las cosas por lo que está a nuestra vista, porque nos podemos engañar, y nos podemos engañar, por supuesto, en ambas direcciones. Podemos ver una persona como que es llamado de Dios, y es posible que no sea llamado de Dios, pero también nos podemos equivocar cuando Dios ha designado a la persona, y por eso tenemos que juzgar las cosas conforme a la operación de su poder y a la operación de Dios. En tercer lugar, aunque él, Pablo, se consideraba el menor de los apóstoles, como usted puntualizó, pastor, le fue concedida esa gracia de anunciar el evangelio a los gentiles. Y yo creo, pastor, que no hay ninguna cosa más grande aquí en la tierra que la designación que Dios le pueda hacer a una persona para que anuncie el evangelio. A veces, cuando yo estaba un poquito más joven, que escuchaba a los pastores más adultos decir que lo más importante en la iglesia es ser pastor de distrito, es decir, estar allí trabajando con los hermanos y también predicándole el evangelio a los vecinos para que acepten. Yo como que no lo entendía así tan bien, porque uno ve muchas cosas, pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que eso es cierto, lo que esos pastores antiguos decían y todavía lo dicen, porque cuando Dios te designa para tú llevar el evangelio a otras personas, eso es lo más grande que pueda haber aquí en la tierra, porque es un privilegio que nadie puede adquirirlo de manera propia. Es Dios que te está llamando para que haga la tarea más grande que hay aquí en la tierra, de rescatar a las personas que se están perdiendo. Y cuando uno estudia bien estas cosas en la Biblia, se da cuenta que lo más precioso, lo más caro, ¿verdad?, es su iglesia. Y entonces Él te ha designado para que tú seas un mensajero de Él para salvar la iglesia. Pastor, en las iglesias existen lo que le llaman los ministerios. Y usted, que dirige uno en la Iglesia Adventista, en la Asociación Dominicana, Central Dominicana, pues creo que sacará un tiempo también para hablar acerca de esto. La iglesia está llena de ministerios y cada ministerio tiene una persona al frente. Y lo importante de la iglesia, cual el apóstol Pablo, que están seguros del ministerio que tienen en mano, cómo Dios le ha llamado. Está el ministerio de los jóvenes, enfoca a los jóvenes en ese misterio de la salvación para que prediquen esto. Está el ministerio que tiene que ver con las damas, donde se invita a las damas a predicar del Evangelio de Cristo. Está el ministerio de escuela sabática. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener la mayor escuela, la cantidad de alumnos más grande que existe en el país, porque en esta hora hay tantas personas que deciden estudiar con nosotros y asumimos con toda responsabilidad y pedimos a Dios consagración para que estas lecciones puedan ser entendidas. Ministerio de escuela sabática, está el ministerio de las Dorcas, que en la iglesia se le añaden ahora los buenos samaritanos. Sí, que es un ministerio para trabajar con los pobres. En la sociedad, para llevar el evangelio a la clase más necesitada. En fin, hay tantos ministerios, pero todos esos ministerios que están en la iglesia están enfocadas con ese fin. En un punto, sí. En un punto muy importante, la iglesia debe revelar la sabiduría de Dios en esos ministerios. Correcto, es decir, que la sabiduría de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios pueda ser revelado y que las personas puedan comprender mejor a Dios por lo que Él ha hecho en su iglesia. En cuarto lugar, aquí sobre las acciones de Dios en su iglesia, entonces está que el apóstol Pablo fue llamado para aclarar las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Porque para nadie es un secreto de los que han estudiado la Biblia que en el ambiente que Pablo se estaba desarrollando o desarrolló su ministerio, había confusión enorme
con respecto a la salvación. Entonces, por ejemplo, los fariseos decían una cosa, los saduceos decían otra cosa, los celotes tenían otras opiniones también. Y entonces había mucha confusión con respecto a cuál era la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo fue llamado para aclarar de una manera muy específica las inescrutables riquezas de Dios, el evangelio, que las personas puedan conocer nítidamente la voluntad de Dios. Y por eso el apóstol Pablo con mucha frecuencia hacía una pregunta. Por ejemplo, ¿invalidamos la ley? Entonces decía, de ninguna manera. Entonces hacía ese contraste para que las personas puedan comprender que ciertamente Dios tiene acciones muy específicas y que Dios revela en su iglesia, en su pueblo, esas acciones, y que Él fue designado divinamente para que el misterio del evangelio sea revelado y cumplir así los propósitos de Dios en su iglesia. En otro punto importante que tenemos aquí, el punto número 5, también aclarar todos los detalles del misterio del evangelio a Él revelado. Es decir, que el apóstol Pablo se le reveló la palabra de Dios de una manera extraordinaria, y como ya hemos puntualizado que Dios tiene diferentes instrumentos aquí en la tierra, diferentes personas para llevar el evangelio, pero que unos están en una posición más ventajosa para hacer el trabajo en diferentes lugares y para tareas muy específicas que Dios tiene. Por eso el asunto de los dones, pastor. El asunto de los dones, entonces el Espíritu Santo lo ha distribuido, porque hay personas que pueden hacer algunas tareas que otros no pudieran hacerlas así tan efectivamente, y por eso el apóstol Pablo fue llamado a esta tarea tan especial de difundir el evangelio en medio de los gentiles, para que la gloria de Dios sea revelada en su iglesia. Por eso el apóstol Pablo está siempre preocupado de darle la gloria a Dios, la gloria a Dios, la gloria a Dios. Y nosotros también tenemos que estar preocupados por eso, porque el enemigo nos puede engañar, y cuando hay triunfo en la iglesia, entonces el enemigo puede pensar que ese triunfo es nuestro, y siempre el triunfo en el pueblo de Dios es una obra de Dios. En sexto lugar, también aquí presenta que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a través de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Y como ya hemos estudiado, que esas regiones celestes se pueden referir al trono de Dios, donde Dios mora, donde Cristo Jesús también tiene su trono, pero que también se puede referir al aire, a los lugares donde operan también operaciones de demonio y legiones de demonio. Entonces podemos decir aquí que esta multiforme sabiduría de Dios revelada en su iglesia está entonces pública, como enfocando no solamente a las regiones donde los demonios operan, sino también, yo pienso que debe ser aplicado también a todo el universo, porque Dios está siendo revelado a través de su iglesia. Es decir, la cosecha de Dios es su iglesia, y esa iglesia entonces se ha proyectado por todas las partes del mundo. Yo estoy seguro, pastor Scrogin, que cuando personas de otros mundos no conocidos ven lo que está ocurriendo, o saben lo que está ocurriendo aquí en la tierra, y ven personas que antes caminaban sin Dios y sin esperanza en el mundo, y ahora esas personas están redimidos por la sangre de Cristo. Antes tenían pensamientos locos, pensamientos suicidas, pensamientos homicidas también, y pensamientos muy divorciados de la voluntad de Dios. Y ahora esas personas son personas distintas, personas que hablan distinto, que piensan distinto, que actúan distinto y que tienen una esperanza distinta. A mí me parece que cuando otras personas, otros seres creados que están fuera de este mundo ven eso, yo creo que glorifican también el nombre de Dios. Quisiera puntualizar para que algunas personas reaccionen, y el pastor está hablando acerca de vida fuera de la tierra. Sí, está hablando de vida fuera de la tierra, pero es importante destacar que esas personas no pueden tener ningún tipo de contacto con nosotros por la separación que el pecado ha hecho entre esas criaturas santas que
No sabemos dónde están, no sabemos dónde viven, pero sí la palabra de Dios, la Biblia, alienta el hecho de que existen criaturas fuera de nuestro planeta Tierra que se mueven, pero son criaturas santas que no conocen lo que es el pecado. De ahí que, repetimos una vez más, la limitación que tenemos de no poder interactuar con esas criaturas, muy pronto será ya corregida y entonces tendremos el privilegio de poder interactuar con esas criaturas. Y los ángeles, pastor, que no han caído cuando ven la transformación que Dios hace en nosotros. Sí, eso es un milagro. El apóstol Pablo pues habla de todas estas cosas, y sería importante ya en estos minutos finales hacer una pregunta para reflexionar, pastor y amigos oyentes, en su congregación, y cuando decimos en su congregación no nos estamos refiriendo solamente a los adventistas del séptimo día, a todo creyente que está sintonizando y que pertenece a una iglesia, a un grupo religioso. Ahí en esa congregación se toma en serio esa descripción que Pablo hace sobre el papel de la iglesia en Efesios 3:10. ¿Podemos nosotros cambiar la forma en que yo, de manera particular, también mis hermanos de iglesia, se relacionan entre sí? Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y las potestades en los lugares celestiales. Nosotros debemos ser dignos representantes de Jesús aquí en la tierra, en su iglesia, en la iglesia, para que el testimonio pueda impactar no solamente a los creyentes en este planeta Tierra, porque la dimensión habla, el texto bíblico, más allá en lugares celestiales, y ese es el gran compromiso que nosotros estamos asumiendo en el día de hoy, de ser dignos representantes de Jesús para hablar de la iglesia que está llamada a revelar la sabiduría de Dios. Así es, pastor, así que este tema es un tema apasionante porque la sabiduría de Dios se da a conocer en armonía con el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, y también que en Cristo hay seguridad y acceso y confianza, o sea, con una confianza extraordinaria por medio de la fe. En otras palabras, que este es un tema de mucha importancia porque la cosecha, el producto, revela entonces el proceso que se ha realizado para llegar a ese proceso, para llegar a ese producto. Y entonces Dios ha hecho un esfuerzo extraordinario para llamar su iglesia, para llamar su pueblo. Y entonces la iglesia de Dios en la tierra es la niña bonita, como se dice normalmente, es la niña de los ojos de Dios. Y entonces allí se refleja su poder. Allí se refleja entonces la manifestación de Dios en aquellos que Él está salvando y purificando para llevar al reino de los cielos. Así que, mi estimado amigo y hermano, nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios por ser llamados a ser parte de su pueblo. Amén. Así llegamos a la parte final de Radio Amanecer en Estudio. Quisiéramos invitarle para que juntos demos gracias a Dios en oración. Padre, muchísimas gracias por tus bondades, gracias por el estudio de tu palabra. Como pueblo, como individuo, ayúdanos, de todo corazón te lo pedimos, a presentar esas bondades de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.